Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo 22 de su Gente Inteligente podcast. El día de hoy tenemos a Germán, y ustedes muy bien saben quién es. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por darnos la bienvenida a su hogar, a su Gente Inteligente podcast, que es su hogar, mi hogar y el hogar de todos los que nos oyen. El día de hoy vamos a hacer una oración al niño Jesús. No, mentiras. Bueno, el día de hoy, como ustedes ya bien saben, y los que no saben, pues lo hacemos muy rápido, tenemos un negocio, un business con Germán en el cual yo voy leyendo un libro, él va leyendo un libro y cada tanto hacemos una transferencia de conocimiento, así en la misma cantidad de tiempo leemos dos libros. Hey, bueno, no digo fechas porque este podcast sale después, pero va a estar Manuel, que ustedes ya lo vieron en un video del canal que se llama Coronavirus desde el contexto social, científico, social y político, y también estuvo invitado con nosotros en un capítulo del podcast, así que con él vamos a hacer este pacto, este business, en el cual ahora van a ser tres personas leyendo tres libros, por lo tanto, pues en la misma cantidad de tiempo vamos a leer tres libros. Así que bueno, Germán va a tener micrófono abierto hoy todo el podcast para que nos cuente, pues que leyó, como que, no sé si de pronto nos puede contar un poquitico lo último que habíamos visto, o que leyó del libro, así como muy rápido, y pues ahorita nos dice qué fue lo nuevo que leyó, cuántas páginas, un capítulo, no sé, bueno, tiene micrófono abierto. Uy, lo último, lo anterior a lo último, sí, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de lo último que leí, pero lo anterior, porque ya eso sí hace rato lo leí, me tocaría mirar rápidamente. Pero si quiere, le puedo contar lo nuevo y miro ahorita rápidamente el Sí, anterior a eso. lo que recuerdo, o sea, lo que tenga para contarnos, Germán. Listo, lo último que he leído es, Rodolfo Ginás empieza este capítulo hablando de las qualias. Las cuales, que básicamente es la calidad de las entidades, como la definición clara, es el aspecto subjetivo de la sensación. Básicamente, si lo quiero uno definir, es cómo experimentamos de forma muy subjetiva las sensaciones o propiamente la parte sensorial nuestra. De manera pues que podemos decir que eh, una experiencia olfativa puede ser muy diferente para dos personas, así la experiencia en sí, en términos subjetivos, sea la misma. Entonces, algo así podríamos decir que un perfume para una persona puede ser, bueno, es algo sencillo, y para otra persona puede ser la cosa más rica que ha olido. Cosas de ese tipo es a lo que se refiere con las cuales, ¿Cómo, por la cómo dijo al parte, comienzo? ¿Cuál es la calidad de las entidades, la calidad calidad de las de las entidades? entidades, que en este caso es la experiencia subjetiva de la sensación. Ok, ok, prosiga. Entonces, con respecto a las cualias, él plantea como dos teorías se han planteado con respecto a esto. Unos donde definen que las cualias es un epifenómeno que, que es irrelevante para la conciencia, que no tiene mucha relevancia para la conciencia. Esa es una noción, digamos, lo que nos implica es que digamos que como otras sensaciones, o sea, muchas de las experiencias que nuestro cerebro tiene, esto es tan, digamos que respecto al espectro de la experiencia como tal del cerebro, las cuales son aspectos tan pequeños que muchos no les dan la suficiente importancia, digamos que lo ven como algo que no tiene tanta relevancia para el sistema nervioso central y para el cerebro. Está esta noción, ¿no? Que es la que le acabo de decir, de que es un epifenómeno que no tiene mucha relevancia para la conciencia. ¿A Y qué, está a qué se refiere con epifenómeno? un epifenómeno se refiere a que es como, ¿cómo decirlo? Como algo que se dio durante la construcción de la sensación, se da como algo eh, muy discontinuo y muy poco trascendente para la conciencia, ¿sí? En el sentido de que cuando hablamos de epifenómeno, es un fenómeno que es algo que se construyó y que fue más allá de esta cuestión. Pues en sí, realmente cuando él lo define, da el término, pero realmente aquí lo estoy como explicando porque él
no amplía mucho más de este concepto, ¿no? Entonces me O sea, tocaría como que lo aprenderlo. está explicando más, o sea, más o menos de lo que Como lo que entendió. logro entender porque realmente no profundiza mucho en eso. No sé si para al decirnos epifenómeno para el autor es suficiente o no le parece muy trascendente explicar, muy importante, sí. Pero prácticamente lo que dice, en lo que se plantea es lo que le digo de que como estas cualias dentro del espectro de la experiencia del sistema nervioso central son como tan discontinuos y tienen un aspecto tan limitado en la Pero aquí, conciencia, perdón que no le le da mucha interrumpa, trascendencia. si lo encontré acá, de hecho es una palabra que está bien definida en el diccionario. Se me hace un poco extraño. Ah, bueno, claro que acá dice que es del aspecto psicológico, pero dice fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él. Accesorio que acompaña al fenómeno principal, pero que no tiene influencia sobre él. Sí, era más o menos lo que usted estaba diciendo, ¿no? Sí, lo que le Que digo es de como una que es experiencia que como no. que sí se experimenta, pero pues no tiene tanta trascendencia. Ahí lo que me dice como un accesorio, como algo que no tiene mucha trascendencia para la conciencia. Algo Pero, así o más o sea, menos. claro, es que me surgen preguntas porque, o sea, ¿cómo así que no tiene importancia? Dice, no tiene importancia para la conciencia, pero este fenómeno, cuando es subjetivo, se debe crear a nivel de corteza frontal o a Me nivel refiero con cerebral, trascendencia en el sentido de que como es un trascendencia. aspecto como tan limitado dentro del espectro de la conciencia, como que mm, eh, como tal no es tan relevante para que se genere la conciencia, básicamente, para que haya conciencia como tal, esta, este fenómeno accesorio no es tan relevante para que se genere la conciencia de la experiencia. Pero o sea, no entiendo muy bien por qué, o sea, lo que he entendido hasta el momento es como digamos que sí, es una interpretación subjetiva del fenómeno. Desde mi perspectiva veo que debería tener una importancia alta porque al final la subjetividad del fenómeno es lo que construye toda mi experiencia de lo que sucede. Es decir, si huele una rosa y la construcción subjetiva de ello es identificar su olor o lo que representa, lo que significa, pues al final sí va a ser importante para la conciencia y para la construcción pues sí, como tal de la conciencia y del conocimiento. Pues ahí lo plantea como que fue un fenómeno que ocurrió dentro de, en la medida que los sentidos se fueron volviendo cada más complejos y más detallados, finalmente esto ocurrió. Pero eso no implica que realmente fuera necesario para que finalmente se diera la conciencia. Ok, o sea, como que lo está planteando más en términos evolutivos, ¿sí? No Sí, como tal la importancia que tiene la interpretación pues la subjetiva de un importancia en el fenómeno. sentido de que si usted ve el espectro de la conciencia como tal, estas cuales se expresan en momentos muy discontinuos y muy pequeños dentro de todo el espectro de la conciencia. Ah, no, Por ya lo lo tanto, entendí, no, o sea, claro, se está viendo es más a un nivel evolutivo, a un nivel de construcción de conciencia, y pues esto de la interpretación subjetiva de un solo evento, un fenómeno, claro, no tiene mucho que ver en la construcción evolutiva de todo este tiempo y de lo complejo que es la conciencia. Ok, no, ok, y que en la conciencia, cuando usted, digamos, en la interacción normal, estas cuales se expresan en momentos dentro de todo el momento como tal, como que es muy poco dentro de todo el tiempo como tal. En ese ¿hay algún sentido, ejemplo? digamos, cuando usted está consciente, en qué momento se ven las cuales, cuando usted presta atención, y esos momentos donde usted presta atención son muy limitados. En cambio, la conciencia está en todo momento y en muchos momentos donde esto no se experimenta. Entonces, pues no tiene tanta, Pero por es eso le digo que no curioso tiene. porque es casi como si habláramos de lo que uno hace inconscientemente, pero suena paradójico porque inconscientemente pues va en contra de lo que es No, es consciente. consciente, pero me refiero a que usted, por ejemplo, usted hace muchas acciones y posteriormente las recuerda, o sea, sí tuvo conciencia, pero no tuvo esa calidad, o sea, no la experimentó con toda su intensidad, sino que fue algo no sé si decirlo, muy normal, como no tuvo esas calidades como tal. Pero Solo en ciertos por eso momentos, digo cuando que, realmente fue necesario, su mente se concentró en el instante y le dio la calidad o esa experiencia subjetiva. pero En por eso digo muchos que momentos como que- que lo recuerda como algo que hizo. Digamos, usted caminó,
pero Claro, usted después, es que por eso digo que son como cosas inconscientes. O sea, si yo camino aquí a la esquina, casi uno lo hace inconscientemente. no, su Por eso me conciencia está ahí, refiero. pero digamos, el recuerdo no tiene mucha relevancia. Claro, es como cuando uno maneja carro o se maneja un vehículo que lo hace Ujú. tanto que ya lo hace inconscientemente. O sea, uno realmente cuando se le atraviesa, no sé, un perro es cuando toma la conciencia total de todo y comienza a prestar atención, que es lo que no entiendo de esos momentos a No, lo que se pero está es que refiriendo el con punto, cuáles. bueno, es que por eso le digo que habría que entenderlo bien. La conciencia siempre está presente. La cuestión es el recuerdo que tanto le queda impreso, porque usted tiene que estar consciente, o sea, usted lo está experimentando. Entonces, Así el qué cosas recuerdo serían, sea muy mínimo. qué cosas serían Así el inconscientes? recuerdo se registre solo en ciertos momentos, la conciencia debe estar siempre ahí, ¿no? Presente. Pero entonces, ¿qué serían movimientos inconscientes? Porque Lo para mí, o sea, yo inconsciente, por ejemplo, siempre había entendido que movimientos inconscientes era como caminar, como conducir un vehículo, que a veces la gente casi ni se acuerda. O sea, si yo es le digo a la gente, automático, no tanto inconsciente, podría decir. es que Es más bien, usted diría que es más automático que sea también diría que inconsciente. es automático, pero por eso le digo, yo siempre he entendido eso como cosas inconscientes. En realidad uno no hace inconsciente, uno no está diciendo, ahora doy un paso y ahora muevo la pierna de esta forma para dar, eso es totalmente inconsciente, uno no está pensando Pero en se ese está momento. hablando ahí de la autoconciencia, que es diferente, que es que usted está presente, usted está de alguna forma narrando lo que está haciendo, pero la conciencia es otra cosa, la conciencia siempre está ahí. O sea, la conciencia le permite que si usted lo tocan, usted sabe, usted tiene la percepción de eso, siempre está ahí, la conciencia sí está ahí. Si usted está inconsciente, así digamos, lo toque, no le pase algo, ahí, no, ahí sí no hay conciencia, porque el impulso no nunca se registra de alguna forma para que usted entre a enfocar su atención en ese momento, para que haga algo. O sea No, que si usted usted diría está que no inconsciente hay. completamente, pues le podría pasar algo de que alguna sorpresa usted se quedaría ahí porque nunca recibiría la sensación que le enfocaría su atención para concentrarme en ese instante en lo que está pasando. Y ahí en ese momento es que entran las cualias, cuando usted entra ahí, en ese momento, ya, si ve que en ese momento ya no es automático lo que usted está haciendo, su mente sí está registrando lo que está pasando y está experimentándolo. A eso creo que hace referencia. O sea que usted diría bajo esa definición que no hay movimientos inconscientes. Sí, por ejemplo, el movimiento inconsciente para la parte orgánica, sí. O sea, el movimiento del corazón es inconsciente, no sé, de los órganos también debe ser inconsciente. Todas esas partes sí debe ser inconsciente. Es así, ¿no? Pues yo tenía eso más como movimientos, creo que tiene otro nombre, ¿no? Creo que son movimientos o órganos, algo así involuntarios, algo así, pero no inconscientes, pero prosiga entonces con lo que yo. Bueno, después si acaso, si quieren, miramos más adelante la conciencia, cómo la definen con precisión, porque pues ahí no lo plantean con tanta precisión para afirmarle que lo que le estoy diciendo es exactamente así. Es la forma en que yo lo entiendo, ¿no? Ok, Para igual aclarar. si quiere mientras va contándonos, yo hago una búsqueda rápida. Listo. El otro caso, la otra teoría que se maneja con respecto a las cualias es la idea de que es un fenómeno que se da solo en los cerebros superiores. En los cerebros superiores se llegó a ese nivel de complejidad. Y finalmente lo que Rodolfo Ginás plantea es que no está de acuerdo con ninguna de estas dos. La primera porque lo que le digo, como que simplifica, como que no le da la importancia en la parte evolutiva, como que muestra como que es algo que ocurrió en la conciencia, pero no lo ve como un proceso evolutivo, sino como un proceso concluyente a lo evolutivo. O sea, la, para este planteamiento de que es un epifenómeno que es como irrelevante para la conciencia, implicaría que no fue parte y no fue fundamental para que finalmente se generara la conciencia. Entonces, él no está de acuerdo con esto. Y el segundo planteamiento donde se habla que es algo que solo se da en animales con cerebros superiores, también implica lo mismo en cierta manera porque implicaría que estas cualidades como tal no solo, o sea, no se dieron evolutivamente de forma, así sea de forma un poco más primitiva, en animales inferiores, o sea, no se dio como un fenómeno evolutivo en sí, porque si solo ocurrió cuando ya el cerebro evolucionó y se volvió lo suficientemente complejo,
implicaría que no hubo una evolución, que no hubo como un nivel de evolución del sistema sensorial. Y él tampoco está de acuerdo con eso. Entonces, digamos que estos dos planteamientos, que de estas dos teorías que se manejan respecto a las cuales él no está de acuerdo con ninguna. Y él lo plantea como algo fundamental en la evolución, como que es muy importante en el proceso de evolución como tal de la parte sensorial y esa comunicación entre la conciencia y la parte sensorial, que donde esta experiencia, digamos, la forma en que se experimenta una sensación, y pues obviamente genera una cantidad de implicaciones en términos de movimiento y de todo, ¿no? En el sentido de que dependiendo la forma en que yo experimente la sensación, pues de esta misma manera voy a reaccionar al ambiente. Podría Y, uno, la forma que yo lo entendería sería como si yo con una experiencia tengo terror, esto me va a implicar que, eh, que voy a reaccionar de cierta manera, de forma muy programada. Por lo tanto, la forma, la intensidad en que yo experimente el terror o no, pues va a determinar toda la, todo el aprendizaje, todos los movimientos, todos los paths que se pueden liberar y todo eso, ¿no? Entonces, pues para él es fundamental las cuales, o sea, él lo ve como un proceso de evolución que se dio, que se comenzó en animales primitivos y que fue evolucionando en sistemas cada vez más complejos. Pero yo pienso que o sea, debería tener una importancia muy grande, o sea, en ese aspecto, porque precisamente, digamos que a partir de las interpretaciones subjetivas que se hacen sobre algún fenómeno, es precisamente posteriormente, o digamos más a nivel ya de córtex frontal o algo más complejo, que se construyen conceptos e ideas a través de esa, precisamente de esa interpretación subjetiva que yo tengo que hacer de un elemento. Por ejemplo, a mí personalmente es un ejemplo que me cae aquí súper bien. A mí no, odio el sabor de la remolacha, pero es una interpretación subjetiva al final mía, porque es un gusto. Y a otra gente le puede gustar y yo sí que puedo construir conceptos e ideas a partir de qué es lo feo y qué es lo rico. Y eso me parece súper feo y sí que tengo una construcción y puedo hacer una idea de esta verdura, pues sabe muy feo, es asquerosa, es horrible y no la puedo tolerar por simplemente mi sabor. Sí pienso que si se hacen así, digamos, si seguimos una cadena de construcción de pensamiento, partiendo desde una base conceptual muy pequeña, puedo hacerme ideas muy grandes a partir de cosas muy pequeñas, ¿no? Y sobre todo por lo que le decía de que la idea con las cuales es que no son, que pasemos de ser autómatas, ¿no? Porque, digamos, si usted Como lo así? ve, eh, claro, porque uno podría, que creo que lo plantean antes en el libro, usted podría hacer reaccionar de forma automática. Sencillamente no es necesario que experimente algo como muy intenso, puede experimentarlo siempre de una cierta manera y reaccionar sin necesidad que haya una cuestión de que es más intenso o menos intenso, sino sencillamente si sea este estímulo, yo reacciono de esta manera automática, pero las cuales parece ser necesarias como para, supondría yo, para el aprendizaje, para que la experiencia me permita interactuar mejor en el ambiente, dependiendo la intensidad con que experimente este estímulo. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo, no sé si lo estoy viendo equivocadamente, usted corríjame, lo estoy viendo es como que estamos hablando de una interpretación subjetiva de todo. De eso es de lo que estamos hablando, porque al parecer él lo plantea como algo mucho más pequeño, algo más Como en la insignificante. sensación, la parte subjetiva de la sensación, de la parte Claro, como sensorial, solo, de claro, los sentidos, ¿sí? claro, porque digamos, ahorita, recuérdame lo que usted estaba diciendo ahorita, ¿Qué parte? La lo parte que que... acabo de decir, o sea, usted estaba diciendo, o sea, lo que le entendí es que como que estaba haciendo una interpretación subjetiva, pero mucho más compleja. Pues lo que le estaba diciendo es que, según lo entiendo, hasta lo que he leído, es que es fundamental porque dependiendo de la intensidad, genera un aprendizaje de manera que usted reaccione mejor al ambiente según este aprendizaje. Entonces, Ok, sí, ok. y que usted genere finalmente los PAF dependiendo de esta cuestión, ¿no? Entonces, puede ser un PAF de agresión, un PAF de miedo, o sea, dependiendo la intensidad
de la sensación. Ok, Entonces es fundamental en ese sentido, ¿no? Por eso no, lo que le decía de que, ¿por qué no ser sencillamente autómatas que reaccionan siempre de la misma manera? No es necesario que experimente más terror, menos terror, sino experimenta siempre de la misma manera y ya, y sencillamente actúa de forma automática, pero no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, por eso existe, digamos, por eso se dio. ok. Yo lo pensaría de esa manera. Entonces, eso es lo primero que él plantea, de que es una cuestión evolutiva que se dio en el proceso como tal en el momento en que las sensaciones, o mejor dicho, los sentidos se fueron volviendo cada vez más complejos, como estos se fueron volviendo cada vez más complejos, y esta misma complejidad, pues, llevó a que finalmente la experiencia como tal, o la sensación, se convirtiera en algo muy subjetivo. Y la subjetividad, lo que le digo, pues, es lo que yo como deduzco, porque realmente no he avanzado hasta allá, como que lo que me he leído y lo que podría pensar, porque le da esa importancia. Pero él plantea como una cuestión, lo creo, evolutiva, de que cada vez los sentidos se volvieron cada vez más complejos y en este proceso de volverse más complejos, eh, finalmente apareció estas cuales, como tal. Esa es una parte de lo que él plantea. La otra parte de que él plantea es la cuestión de cómo los sentidos, durante este proceso, todos se enfocaron en partes, ¿Diferentes? sí, en la parte frontal del cuerpo como tal. Entonces, si usted ve, todos los sentidos están en la parte frontal, ¿no? Los oídos, los ojos, todos Pero estos sentidos están en los esta parte orejas están en el frontal. lateral, Y ¿no? eso implica No por qué se dio frontal. en esa forma. Por el movimiento, porque el movimiento es hacia adelante. Por lo Pero tanto, los las orejas no sentidos, están en la parte, están en la parte lateral, no frontal. sí, pero digamos que todos se enfocaron en esta zona, ¿no? Como que la parte de los sentidos está en esta zona. Sí, claro, los oídos sí sería diferente porque Claro, como lateral. en los oídos sí se requiere, digamos, un enfoque más global, ¿no? En cambio, en los otros sentidos, digamos, están muy enfocados, la mayoría están enfocados en la parte frontal. Y lo plantea así porque, claro, como el movimiento es hacia adelante, pues tiene sentido que eh, todos los órganos sensitivos pues estén en esta parte para permitir el movimiento. Como él dice, no pueden estar ubicados en la cola o en la espalda porque pues el movimiento no se da en ese sentido. Entonces no tenía sentido que Sí, pues está interesante, pero ahora que estoy pensando en un cangrejo, su movimiento no es hacia adelante y sí tiene los sentidos hacia adelante o los... Por ejemplo, eso lo plantea creo que para ciertos organismos, pero mire que dependiendo del organismo puede ser que los sentidos no estén, en este caso, ¿no? Por ejemplo, él lo plantea, yo diría que entre los mamíferos, pero en otros animales, yo diría que Ah, sí, mamíferos, hay ok. animales donde los sentidos no están no están ahí, no están en la parte En ese frontal sentido. porque su movimiento no es frontal. Entonces creo que, por ejemplo, en el cangrejo, creo que los ojos pueden rotar así como lateralmente para ver, dependiendo del movimiento, ¿no? Pues sí, pero como sea, por ejemplo, su boca sí está En la parte, sí. hacia adelante y la verdad Mm. no me atrevo a decir cuál es su forma de percepción de olfato, no sé si tenga o no. Pero por lo menos si su boca está hacia adelante y los ojos pues no apuntan hacia adelante, sino un poco hacia arriba. Supongo que precisamente para poder rotar, pero no tanto el ojo como usted dice, sino más bien como pues el punto donde percibe pues como tal la diferencia de luz y las diferentes imágenes. De pronto, pero eso no lo plantea, yo lo pensaría que también los sentidos están cerca al cerebro para darle mayor velocidad, ¿no? El procesamiento de la sensación también, Interesante, pensaría. puede ser, pero no, pues no sé qué tanta sea la velocidad, el cambio de velocidad, porque si yo me pego en el dedo pequeño del pie, es que es la velocidad de la luz, es electricidad, o sea, es instantáneo y por instante creo que ya estoy exagerando. No sé si la velocidad realmente sea significativa del ojo al cerebro, por ejemplo, que del dedo del pie al cerebro. Sí va a haber una diferencia, ¿no? Pero no sé si, la verdad, es complicado, sería interesante. O podría ser sencillamente que están cerca del cerebro porque evolucionaron a partir de las mismas células nerviosas y por su cercanía pues se formaron en ese lugar, ¿no? También puede ser, Pues digamos. no, pero qué interesante pregunta. Nunca, vea que yo me la paso preguntándome cosas en la vida y este nunca me lo había planteado porque todo tiene que estar así como tan cerca en un solo lugar.
exacto. Sí, es bastante curioso que como que todo esté unido, justo todos los órganos que perciben, ¿no? Que perciben el entorno están como pegados. Están muy cercanos, sí. Entonces, en nuestro caso, los ojos, la nariz y la voz, y el olfato, y incluso el oído también está muy cercano, ¿no? Todos están Está muy cerca, sí, cercanos. no está Ujú, totalmente al frente, pero sí está cerca. Y no solo que no está al frente, sino que, por ejemplo, lo que es la oreja, que es la diferencia entre oreja y oído, ¿no? Que ya seguro ujú, todos la saben. Y es que sea como sea, la oreja sí apunta hacia adelante. Es decir, sí, sí, claro, sí tiene un poco de periferia hacia los lados, pero se ujú, apunta un poco hacia adelante, porque un dato curioso que esto lo estudié hace rato cuando estaba haciendo el diplomado en neurobiología, y es cada una de las formas y arrugas que tiene internamente la oreja están diseñadas precisamente para que las ondas sonoras choquen de cierta manera y pueda entrar el sonido de cierta manera como que vayan como una antena, ¿no? Como que van de afuera hacia adentro ujú. y como que todo llegue al solo punto que es el oído. Me acuerdo también, o sea, esto lo contrasto mucho con un caso, y ese lo conocí hace poco, de un, no sé cómo, creo que se llaman transformistas, no sé cómo es que se llama, no sé si es transformista, alguien que quería aparecer, no sé si quería aparecer quería aparecer un alien. Entonces, una Ujú. modificación que se hizo fue cortarse la oreja completamente para dejar solo el oído y le preguntaba al entrevistador que si había alguna diferencia en la forma de oír. Él decía la verdad, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando estoy en un restaurante me siento y sí que puedo escuchar un poco más lo que habla el de atrás. Puedo escuchar más claramente lo que dice el de atrás y ya no tan claramente lo que dice el de adelante. Entonces él decía, es bien curioso eso. Y entonces yo relaciono esto que estudié allí en este diplomado de neurobiología con esta experiencia de este transformista, no sé si se llama transformista, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido de que en realidad, aunque no esté adelante, como pues de pronto usted estaba diciendo, pero sí apunta hacia adelante, es Adelante, sí. como que sí capta la información, como se decía, más a nivel amplio, pero sea como en una dirección, ¿no? Como Ujú. Él hacia lo una plantea ahí nota. también, lo que decía de que Claro. debido a que el movimiento, por lo menos supondría que él lo plantea en mamíferos, en varios animales, es hacia adelante, por lo tanto todos los sentidos están enfocados en esa No, dirección. incluso, es que lo pienso, incluso aves, incluso, no sé si va a traerme a decir la mayoría de peces, pero Ujú. aves, peces, mamíferos, me atrevo a decir que todos, que ya con tantos mamíferos que hay, pero pueden ser todos, que sí es cierto, o sea, todos están con los sentidos pegados, o sea, muy cerca uno del otro. Esa sería una pregunta interesante para saber por qué se formaron Claro, todos tan claro. cercanos. Él lo que sí plantea lo que le dije, de que están todos dirigidos hacia adelante porque el movimiento es hacia adelante, eso sí lo plantea. Acá encontré algo sobre lo que estábamos hablando antes, del movimiento voluntario e involuntario. Sí, Dice, aquí igual lo plantean, así como en algún capítulo dijimos, que a veces estamos discutiendo de cosas que los dos tenemos la razón. Me parece que acá fue un poco al revés, estamos discutiendo de las cosas que ninguno de los dos tiene la razón. O sea, estamos hablando. Dice, o sea, porque acá lo tratas como movimiento voluntario e involuntario del cuerpo. O sea, no consciente, ujú, inconsciente como yo estaba diciendo, y no automático como usted estaba diciendo. O sea, ninguno de los dos. Dices voluntario, involuntario. Entonces, involuntario dice, ¿cuáles son los movimientos involuntarios? Los movimientos involuntarios son aquellos que son realizados se me cortó, sin la intermediación del cerebro y por lo tanto sin la voluntad explícita y clara del animal que las realiza, aunque generalmente son pensadas para el cuerpo humano. Una parte del sistema nervioso diferente al núcleo, que es el sistema nervioso central, se denomina sistema nervioso autónomo y se ocupa de esta clase de acciones. Por ellas es que el cuerpo se regula y se mantiene en un equilibrio más allá de los impulsos externos. El sistema nervioso autónomo se divide entre el sistema simpático y el parasimpático. Ah, claro, esa parte sí me suena. entonces sí, de lo que le dije que era el Pero involuntario es eso. no es, ni, como se está diciendo que era automático y no automático, Au- eso no. autónomo, sí, en términos autónomos, no Sí, es que se está automáticos. diciendo que eran movimientos automáticos y que no son automáticos. Y yo estaba diciendo Autónomos, sí. consciente e inconsciente. Y por eso digo, ninguno de los dos tenía razón, porque es voluntario e involuntario. Y acá, como dicen, ¿no? El involuntario, bueno, está haciendo como la división, que está en el sistema nervioso autónomo y está en el simpático y en el parasimpático. El parasimpático es responsable de la regulación de los órganos internos
que era lo que usted Ujú, decía, que esos sí. no son, ¿qué? ¿Cómo fue que usted dijo? Automáticos. No es que sean automáticos, es que son involuntarios. Por eso yo decía que tenía otro nombre y estaba tratando de recordar ese O nombre. autónomos, sí. Autónomos, no es el término automático, sino autónomos. Puede ser, No, pero pero pues lo que yo acá, estaba diciendo con no, no. automático era En que realidad, en usted realidad, no en realidad, no, diferenciara en realidad lo entre clasifican el como movimiento. en realidad lo clasifica como voluntario e involuntario, no como autónomo y no autónomo. No, no, por eso le digo que creo que ahí está la cuestión. Cuando yo le decía entre automático, me refería al movimiento voluntario, que hay movimiento que es voluntario, que es automático Ah, no, o no, ¿no? yo sé a qué se Eso es lo que refería, refería. pero no es automático. O sea, en ese momento ya sé a qué se refería, claro. Igual que usted ya sabe a qué me refería yo con inconsciente y con consciente. Pero el caso Ajá, es que no es inconsciente y consciente y tampoco es automático ni no automático. Pues sí, los dos nos estamos refiriendo a lo mismo, pero no sí. era de ninguno de los dos nombres que lo estábamos diciendo. Dice, por otra parte, existe otra clase de movimientos involuntarios constituidos por los actos reflejos, que son diferentes, pues son originados por la médula espinal. Son movimientos involuntarios, pero realizados inmediatamente a un estímulo externo. La siguiente lista expone algunos ejemplos de movimientos de tipo involuntario. Por ejemplo, retirar la mano cuando nos quemamos. Eso es Ujú, sí, involuntario. Llorar, parpadear, dilatación de la pupila, mover la pierna al darse un golpe en el ligamento rotulario. Aumento o ujú. disminución del ritmo cardíaco. Cerrar los ojos al estornudar, estimulación de las glándulas sudoríparas, aumento de la producción de saliva durante el sueño. Bueno, no sabía que había aumento de producción de saliva durante el sueño. ¿Lo sabía? No, aunque yo supondría porque cuando usted duerme con la boca abierta, eso queda No, uno lavado. no, aunque baboseo toda la almohada, Sí, diga. exacto. Pero sí lo hubiese deducido por eso, porque sí, no, sí lo he notado que cuando usted duerme Pues eso queda no, lavado. pero yo no pensaba que era porque uno generaba más saliva, sino por la posición de la cara. Pues Claro, uno, que usted nos traga su propia saliva, como le claro, pasa a los no, es que gatos. cuando uno va caminando, uno no va con la cara volteada y hacia abajo y la boca abierta. Pero cuando uno duerme, sí está con la cara volteada, con la boca abierta y un poco diagonal hacia abajo. Yo pensaba que era por la posición de la cabeza. Ujú. Y no, igual tiene que ver, ¿no? Porque si genero más saliva estando de pie, pues no creo que se me salga las babas. O sea, es modo que me las voy a tragar, ¿no? El Parkinson como afección se vale de movimientos involuntarios, por ejemplo. Ahí se acaba. Listo. No sé si leemos otra fuente, dice movimientos incontrolables, bueno, ellos lo tratan como movimientos incontrolables, trastornos de movimiento, yo creo que así queda claro. Ujú, listo. ¿Y algo más del libro? Pues lo otro que plantea es también la cuestión de cómo se da estas cualias, y él plantea que la única forma que se pueden dar es de cuestiones eléctricas, no hay otra manera. Primero porque él plantea que para que se dé para que se diferencien dos experiencias, hay un tiempo determinado que él dice que es como entre 10 y 12 eh, milisegundos. Y por lo tanto, si fuera otro medio como, no sé, difusión molecular, una cosa así, pues tomaría demasiado tiempo y no podrían diferenciarse. Por lo tanto, la única manera que se pueden dar estas cualias es a partir de impulsos eléctricos, finalmente, de una tormenta eléctrica, si lo quiere ver así. Y Ok, lo otro también es que estas cualias se plantean también con ciertas frecuencias, ¿no? O sea, para que usted experimente esta sensación, las frecuencias, las ondas como tal de su cerebro deben tener una frecuencia específica para que experimente. Y eso explica, por ejemplo, por qué en los sueños usted no experimenta cuestiones sensoriales realmente, ¿no? Porque las frecuencias que se están dando son muy diferentes. La frecuencia que usted está experimentando en su cerebro es muy diferente. Por lo tanto, no se experimenta. O sea, por eso es que usted cuando está dormido lo pueden tocar y usted no se va, a no ser que lo toquen con mucha fuerza, usted no lo va, no, eso no va a ser consciente como tal de eso, a no ser que la sensación sea lo suficientemente intensa para despertar. Porque finalmente la cuestión está ahí, porque usted finalmente cuando lo tocan, si hay un impulso eléctrico que va a llegar al cerebro, o sea, va claro. a haber una cuestión, usted va a estar oyendo si habla, pero no se va, por la frecuencia que está en ese momento, no lo va a experimentar, digamos, no va a tener la cognición de la sensación, solo cuando ya lo despierte, cuando yo le hable tan duro que lo despierte.
Listo. Es como lo que está la parte que leí. Sí. Ay, o sea, no, eso fue lo que leyó, ¿sí? Sí. ¿Solo eso? No, mentira. No, no, está. Listo. Me comentó, no sé si ha visto los videos del canal, vio hace Quería nada. hablar sobre el Build conferencia, ¿no? Y me Bueno, pareció qué tal le interesante. pareció? Estuvo chévere, aunque usted me había hecho una parte que no vi en la conferencia. Usted me ha dicho que como que había cogido como casos de de cultura popular, como las películas, pero no vi eso en la conferencia. No, Corté no esa pude. parte. Sí, 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 corté esa parte porque fue la primera parte. Pues pensé que no era como tan importante para por lo menos para lo que quedaba en YouTube. Bueno, para Ujú. dar un poquito de contexto, pues estuve dando una conferencia hace poco sobre inteligencia artificial y su aplicación en las ciencias de la salud. Ya está el video en el canal, por si alguien quiere verlo, hice la conferencia, pueden verla. Bueno, entonces sí, le estaba comentando eso a Germán, sí, corté la primera parte que era justo lo que usted comenta. Hablaba un Pero poco de sí me cultura. gustaría realmente verla, porque pues aunque pues es cuestión de cultura popular, sí me gustaría ver qué se planteó. Ok, no, pues así sí, aquí le voy a decir y pronto para los que vean la conferencia pueden ver ese capítulo y complementar la información. Pues básicamente, y era una también parte muy pequeña, básicamente yo dije, ok, igual creo que esto ya lo hablamos en un capítulo del podcast, creo que fue en el 4 o en el 5, pero bueno, así Ujú. rápidamente es como digo, ok, ¿qué es lo que entiende? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente? Eso es algo también que yo creo, yo pienso, que tenemos una percepción, ¿cómo decirlo? Una construcción de la realidad que en mucho depende de Hollywood. Tiene que ver con Hollywood, es decir, con todas las películas, con todas las series, con todo lo que recibimos por medio audiovisual pues con unas construcciones hechas a nivel ficticio, bueno, llámese películas, series, lo que sea. Entonces, yo digo, ok, vamos a hablar de lo que es inteligencia artificial. Primero vamos a ver cuáles son ¿cómo decirlo? Las expresiones artísticas más famosas que existen y por la cual nosotros podemos construir conceptos que pueden estar mal. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos que yo utilicé? Matrix, Yo Robot, Terminator y pues la película de Avengers, la era de Ultron. O sea, para enfocarme específicamente en Ultron. Y pues Ujú. ahí básicamente digo, bueno, ¿qué es lo que entendemos de la inteligencia artificial allí? Es pues robots tremendamente avanzados con pues una super inteligencia artificial que actúan haciendo pues su propósito, que creo que sí, en las cuatro películas es destructivo, es destruir y controlar la humanidad. Así que bueno, entonces ahí literalmente digo, así que aquí encontramos la primera disonancia entre lo que es la percepción de Hollywood, lo que da Hollywood, y la realidad. Es decir, la inteligencia artificial avanza en todo lo que es en sentido software y lo que ellos ven, lo que las películas plantean, que son los robots destruyendo, en la vida real esa es la tecnología o el conocimiento que avanza en términos de hardware. Y eso en la vida real tiene un nombre que se llama robótica. Entonces, todo lo que es robótica, y comencé a dar un ejemplo. ¿Cuál es el avance actual de la robótica? Entonces, por ejemplo, el último robot que sacó Boston Dynamics. El último robot que sacó Boston Dynamics es capaz de hacer parkour. Es algo que la gran mayoría de humanos ni siquiera puede hacer. O sea, sus movimientos son tan naturales, puede caminar, correr, saltar, dar botes, y es tan impresionante que hace parkour, hace mortales, hace free flash, hace gimnasia Ujú. prácticamente. Sí. Ese es el punto más avanzado en robótica. El otro punto más avanzado en robótica, ¿cuál fue el otro ejemplo que di? No me acuerdo del otro, pero para unir los dos temas fue Sofía. Que Sofía, usted sí creo que la conoce, ¿no? Es un robot que es capaz de imitar, no solo de Las imitar expresiones. expresiones humanas, Ujú. sino de Ujú. entender expresiones humanas de las Ujú. personas e interactuar a partir de esas expresiones humanas y además hablar. ¿Por qué utiliza ese como punto de inflexión? Porque este sí es un robot que tiene una robótica pues muy avanzada, pero también tiene una inteligencia artificial ya instalada que le permite interpretar el lenguaje, comunicarse, dar respuestas y hacer las expresiones faciales. Desde ahí ya dejo ese tema y comenzamos a hablar de inteligencia artificial y su avance que va en términos de software. Y creo que ahí para arriba es donde ya puse la conferencia, que es decir, cuáles son las empresas que más avanzan en inteligencia artificial. La gente suele creer que la inteligencia artificial, igual por muchas razones, avanza ya. Por ejemplo, el creador de ese robot es Boston Dynamics. Entonces creen que Boston Dynamics, que es una empresa que está ubicada en Estados Unidos, hace un montón de investigaciones en inteligencia artificial.
La de Sofía se llama Hanson Robotics, entonces creen que es que Hanson Robotics es una empresa que está por allá lejos y hace sus investigaciones, sus avances. Pues resulta que no, resulta que el avance en inteligencia artificial más grande que existe en el planeta Tierra se llama Google y Facebook. Todos nosotros usamos Google y Facebook siempre, o sea, las investigaciones más grandes en inteligencia artificial que se realizan en el mundo se hacen con nosotros como individuos y sujetos de experimentación diaria. Entonces la gente dice, no, la inteligencia artificial por allá en Estados Unidos y ellos son científicos y hacen sus avances en robótica y sacan sus papers. Pues no, somos nosotros y la estamos utilizando a diario y está ahí investigando, nos está aprendiendo de nosotros día a día, minuto a minuto, en este instante. Y ahí para allá arranca la entrevista, porque si no me pongo que repetir toda la entrevista. No, y ahí la cuestión es que, digamos, el planteamiento es que la Entrevista gente no, tiene la perdón, noción de que la conferencia. de la inteligencia artificial es que eso los tiene como aplicaciones muy militares, ¿no? O sea, que solo los militares están trabajando en eso y no lo ven en términos de que lo están utilizando las Pues empresas sí, para el podría ser. marketing y otras Pues cosas, ¿no? es que O sea, depende, están dentro de porque nuestra propia no, cultura. no, no, o sea, ese concepto no está tan arraigado porque, por ejemplo, Yo Robot era una empresa privada independiente. O, por ejemplo, en Matrix, pues como tal, no fue con fines de guerra tampoco. Quizás en Terminator sí es un poco términos militares y la era de Ultron no, la era de Ultron, pero la era de Ultron tampoco es con fines militares, porque al final, bueno, no, sí, más o Ah, menos, no, porque al sí, final sí, era de Iron Man porque y Iron Man ya también, pues, llaman. su empresa era para fines militares. Pero sí no creo que esa idea sí esté tan arraigada, porque pues puede ser para fines militares o no, en cuanto a lo que expresa Hollywood. Sí no creo que esa idea sea Pero tan lo que arraigada. usted, la diferenciación que sí hay que hacer es que la gente, claro, la inteligencia artificial lo interpreta con la robótica, pero también está la inteligencia artificial aplicada a las apps. Claro, Ya es, pero es porque las películas solo lo aplican así. Y usted ujú, ve, sí. por ejemplo, el robot más avanzado del mundo, que es este Boston Dynamics, no, de inteligencia artificial. A ver, sí tiene su inteligencia artificial, pero no tan poderosa como la que maneja Facebook y Google. Es que la inteligencia artificial que manejan estas dos empresas es brutal. Y es que son los que están ahorita haciendo las investigaciones, los que están generando más conocimiento en inteligencia artificial, son ellos. O sea, la inteligencia artificial que manejan ellos es brutal. Ahora, que el robot tiene inteligencia artificial, sí, un poco, un poquito ahí para tal. Sofía, que es la que es, yo creo que es el robot que más tiene inteligencia artificial. Sí, pero la interpretación del lenguaje no va a decir que es fácil, es compleja, es difícil, pero es una sola rama de la inteligencia artificial. En Google está todo, en Google está interpretación del lenguaje, interpretación de texto, análisis de datos, separación de datos, Big Data, o sea, todas las ramas de la inteligencia artificial, que sería Big Data, Machine Learning, la propia inteligencia artificial, algoritmos algoritmos de aprendizaje. O sea, en Facebook y Google se está aprendiendo de nosotros, se está aplicando a nosotros, estamos siendo los objetos de investigación para que ellos sepan cómo nos sentimos, para que puedan interpretar nuestros sentimientos, lo que queremos, lo que no queremos. O sea, ya es casi que tenemos el nivel de Yo Robot, pero a nivel de software. Entonces, como es a nivel de software, la gente va, voy a entrar a Facebook a dar likes y ya, voy a entrar a YouTube, voy a escuchar este podcast, Hay algo que también plantean ahí que pero no, yo está creo, plagado, o sea, es lo que digo, es como si fuera Yo Robot, pero dentro de todas las aplicaciones. Como es intangible, ujú, eso también lo explica al comienzo, eso está cortado en la conferencia. Como se basa en la intangibilidad, pues la gente no lo percibe, no lo puede ver, no puede ver, como Yo Robot, ven robots caminando y lo compran y dicen, wow, este sujeto tiene mucha inteligencia artificial. Pero como no utiliza Facebook, pues voy a mandarle un mensaje a mi novia en WhatsApp. Pues ya está la inteligencia artificial, ya lo está consumiendo, ya lo está analizando, ya está haciendo interpretación del lenguaje, ya está haciendo un millón de cosas. no estaba pensando que también, que creo que no sé si lo menciono, pero que en las películas de alguna forma se romantiza la cuestión de la inteligencia artificial, porque, digamos, en muchos se plantea que la inteligencia artificial finalmente hace que los robots sientan, ¿no? O que tienen emociones. Y es una forma de ver lo que realmente no veo por qué tiene que ser así, ¿no? Inteligencia Pero no, artificial. pero No sé. en qué película? En ninguno de esos cuatro ejemplos, En en varias. ninguno, Por pero ejemplo, sigo, digamos, por ninguno, o sea, ejemplo, de esos en cuatro Terminator se ejemplos, plantea, ¿no? me parece digo esos cuatro ejemplos que yo di, ninguno se Por eso, plantea en esos cuatro que lo los veo. En robots Terminator lo tengan veo. En sentimientos. Terminator lo veo. En ¿Cómo? Matrix también. Ve que es que no lo escuché. En Terminator lo veo, ¿no? En Matrix también lo veo. ¿Qué? ¿Pero que los En, robots tengan sentimientos? no, en este caso no son robots, sino los programas, porque son programas ahí. ¿Cómo que El los software. programas tengan sentimientos? Sí, acuérdese de la parte donde había uno que quería salvar a su familia, que era un software, ¿se acuerda? Y que decía que lo hacía para proteger a su hija. Entonces hablaba de emociones como el amor y eso.
que sentía amor por su hija, y acuérdese que ellos eran Pero simplemente ¿en software. cuál? Yo no, pues hablando de Terminator, yo No, no. estoy hablando de Matrix. Se dijo Terminator dos veces. No, por eso estoy diciendo Matrix, Terminator, Claro, pero dijo que Yo Que Robot también en cierta Que en manera se Terminator plantea. había un software que estaba salvando a una hija. Acabo de decir que en Terminator. No, en Terminator no, en Matrix. Claro, pero dijo que en Terminator había un software salvando a una hija, por eso fue que me perdió, que no sé por qué, Ah, que yo dije no, que de qué en película. Matrix estaba, Iba a decir Terminator en, otra vez. en Terminator no, en Terminator la cuestión es Pero ¿cómo es el con, Matrix? ¿Cómo es el Matrix? acuérdese que hay una parte donde creo que es la 2 en la final de la 2 cuando empieza la 3 y Ajá. creo que es esta, ¿no? Que él se encuentra con un software y le dice que él va a salvar a la hija, pero que el trato ¿qué? Con el, ¿cómo se llamaba este? Con este software que era Merovingio, creo que se llamaba así. Merovingio era que solo podían llevarse a la hija, que ellos se tenían que quedar. Y que lo hacía, él sentía amor por su hija, te lo planteé ahí también. Y la hija era sencillamente un software, que no sé si era un software que controlaba el clima, no sé exactamente qué hacía este software, pero una niña, una representación de una niña. Ah, y usted dice ahí que los robots tienen Pues en sentimientos. este caso el software, en este caso no el robot, sino el software, esta inteligencia artificial que tiene, Ah, finalmente, claro, pero, o sea, yo creo que es muy diferente y es porque al final la película se hace pues precisamente la Matrix es una construcción de software absoluta. Entonces, como una construcción de software, digamos, una emulación absoluta en software del mundo real, más bien, por así decirlo mejor, pues obviamente tienen que emular las emociones que existen de los humanos, pero de todo ¿por qué tipo un de... software lo expresaría? Por ejemplo, si es un software que sencillamente controla el clima, ¿para qué necesita? O el otro software que era, no sé, no sé qué hacía el otro porque nunca lo dijeron, pero era ¿Cuál? otro software. ¿Cuál? El hombre con el que habla Morfeo, gracias. Neo, no sé qué hacía este ¿Cuál? software. Pero el papá, de la Papá de niña. ella, sí, que no sé qué hacía realmente. Ah, bueno, sí, sí, es un poquito Y ya complicado. también, sí. Entonces Sí, se sí, expresa como que son una familia. sí, sí, Entonces, que sí. es una familia que sienten sentimientos entre ellos. Pero si son Sienten simplemente expresiones de sentimientos. software que tienen una función específica, para que era necesario que tuvieran sentimientos, por ejemplo. Ah, ok, claro. Y lo mismo con esta, pues Terminator se ¿Con expresa con Terminator cuál? el personaje que hace Arnold Schwarzenegger, que es finalmente de alguna forma genera emoción por el que protege, ¿cómo se llamaba el personaje principal ahí? Creo que John Connor. John Connor. ¿Se John acuerda que Connor. finalmente lo protege y genera como un afecto por él? Pues lo protege, pero porque está programado para protegerlo. Pero inclusive llega a comprender lo del amor humano. ¿Se acuerda que al final le dice que ya entiende por qué lloran, pero que él nunca ha Ah, podido pues, sentirlo? pero una cosa es comprender y otra cosa es que tenga sentimientos. Es totalmente diferente que comprenda que tenga sentimientos. Pues ahí no se ve tanto como creo que es en la No, es que en 5 Terminator que no. En Matrix sí le creo, pero es que yo pienso que es diferente, es por lo que le digo, es como una interpretación por software emulada del mundo, y pues el mundo sí tiene emociones, pues la Matrix tiene que emular todas las emociones que existen en los correcto, humanos pero como ahí lo que le para... digo, si es un software que hace esta cuestión, no veo para qué lo necesita, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No le veo la utilidad, digamos, por qué este software genera emociones entre ellos como tal, si su tarea realmente no es necesaria. Ok, sí, sí, sí. Eso por un lado, ¿qué Sí, sí, otra sí, veo sí, ahí? puede ser. Ah, y así, o sea, En la era como de que tiene Ultron. la noción de que la Pero inteligencia no, finalmente, en la era de Ultron tampoco el robot tiene sentimientos. ¿Y cuál fue el otro ejemplo que le puse? Que dije que eran cuatro. Ah, está la de Ultron En Yo y Yo Robot Robot. tampoco, no, tampoco tienen sentimientos los robots. Pues finalmente cuando este se Ah, bueno, expresa y le pica el ojo y todo esto, también. este tiene ira. Sony tiene ira, ¿se acuerda? Mira, exacto, y tiene otras, sí, exacto, que las expresa. Tiene emociones que en teoría se le programó, ¿no? O no sé, no sé si se le permitió, no sé cómo es esa cuestión de que, porque él tiene emociones. Pero ¿cuál era el punto? El punto es que para la inteligencia artificial las emociones no es necesario que las que generen finalmente, o sea, un sistema puede sencillamente funcionar sin finalmente generar emociones, ¿no?
Ah, sí, claro. En cambio, esto sí lo plantean como una forma de romantizar la inteligencia artificial, como decir que la complejidad siempre lleva a las emociones, y eso no es necesariamente cierto. Pero es que igual ese sí es el objetivo máximo que tiene la inteligencia artificial, en investigación real, pues en el mundo real, en el campo académico. El punto máximo, el punto, así como dirían, el santo grial de investigación de la inteligencia artificial es que llegaran a sentir, valga la redundancia, o más bien a tener sentimientos. Si Claro, se pero es un logra objetivo puramente humano, no el realmente que la llegar, inteligencia artificial tenga, pues no, pueda, pues o sea, obviamente, si la inteligencia artificial evolucionara por sí misma, no sería lo que obviamente es tiene. humano porque somos los humanos los que estamos construyendo inteligencia artificial, pues Mm. cómo va a ser un, pues de quién va a ser extraterrestre, pues, o de los pulpos, pues sí, obviamente es humano porque, es decir, al llegar a hacer que una máquina logre tener sentimientos, es que ese es el punto final de que logre tener sentimientos es llegar a un punto de inteligencia artificial tan alto que puede corresponder a varios procesos que maneja un cerebro real a tal grado de complejidad brutal que es generar un sentimiento. Claro, pero ¿por qué la Es, necesidad de que, o digo, sea, podría y funcionar sin digo, necesidad, sin ser necesarios los sentimientos? Ese es el punto. y digo que es uno de los finales últimos, fines últimos, precisamente porque como no se entiende a perfección en el cerebro humano cómo funcionan los sentimientos, el hecho de que una inteligencia artificial los logre generar, logre sentirlos, es llegar precisamente primero a entender primero muy bien el cerebro humano y el segundo ver que cómo la inteligencia artificial se desarrolló hasta que pudiera emular un órgano biológico tan complejo que se dice que es uno de el órgano más complejo del universo, ¿no? Se dice. Ujú, sí. Entonces, sí sea como sea, sí es el fin último. Quizás estas películas se basan en esto, en esta premisa, pues para plantearlo ya en sus películas y decir, ah, bueno, si ya tiene sentimientos, esa es la inteligencia artificial más avanzada posible. No sé, lo que le digo, es una meta, pero no quiere decir que la complejidad de la inteligencia artificial necesariamente tenga que ir en ese sentido, ¿no? No, de acuerdo, yo jamás dije lo contrario. O sea, no lo estoy contradiciendo nunca, porque precisamente la inteligencia artificial funciona ahora es absolutamente y de manera muy impresionante sin sentimientos. O sea, nunca dije lo contrario. Porque es un objetivo Yo humano, estoy sí, hablando claro. desde la meta última, del objetivo último, de lo que se podría o quisiera o debería llegar la inteligencia artificial. Pues no tanto debería, pero lo que se quiere, sí. Pues Lo digo que que se quiere. debería, porque es que si no se llega a eso, quizás no se pueda llegar a una inteligencia artificial absoluta. No, y no creo, estoy seguro. Estoy No, lo que le seguro digo, precisamente sigo porque pensando el que las nombre emociones no inteligencia, necesariamente vuelven más. el nombre inteligencia artificial viene dado es porque el objetivo siempre es imitar la inteligencia natural. Y si es inteligencia natural, tiene que tener sentimientos, o sea, estoy seguro, ni siquiera es algo que crea, que No, me no parece. necesariamente. No. Pero le digo, es el objetivo porque es la forma en que nos vemos y queremos expresarnos y queremos que la tecnología se exprese de esa manera. Pero no implica que no pueda ser funcional sin tener sentimientos. Probablemente podría funcionar. Es que eh, vuelvo a eh, repetir lo que dijo hace rato, o sea, está repitiendo lo mismo y pues como digo, no lo estoy contradiciendo, no sé por qué repite lo mismo. no, lo que quiero aclarar es que Jamás dije usted que la plantea que inteligencia las emociones artificial es lo más complejo que tiene el no ser humano, funciona, no el funciona sin humano o la sentimiento. inteligencia, y yo no, en eso sí no estoy ¿Cómo? de acuerdo. No la escuché. En eso sí no estoy tan de acuerdo. ¿En qué? En que las emociones sea lo más complejo que tenga el ser humano, no necesariamente, no lo pensaría de esa manera. Entonces, porque la Es parte otro racional, proceso, pero o pueden sea, haber procesos la mentales parte, más claro, complejos que no impliquen las emociones, ¿ya? por eso, la parte procesual, la parte mental y la parte de memoria ya fue superada por las máquinas hace mucho. La parte de cómo se desarrollan algoritmos, por ejemplo, ajedrez o el juego de Go, La creatividad, sí. ya fue superado por inteligencia artificial hace rato. Y eso no tiene que ver con memoria, tiene que ver con desarrollo de procesos mentales de raciocinio. Ahora vaya, La creatividad, por ejemplo, ¿cuál no. tipo de máquina es capaz de acercarse a un sentimiento o a una emoción?
Ninguna, ni siquiera han tocado ni siquiera se acercan, no hay ni siquiera una investigación de una sola máquina que se acerque a imitar una emoción, un sentimiento. Pero la parte cognitiva y de construcción de procesos mentales ya está bastante avanzada en varias ramas. Así que si usted dice que no es el fin último, no es lo más complejo de ver, pues me queda difícil saber qué es lo más complejo de que tiene un humano que no sea eso, que precisamente es lo que no ha logrado ninguna máquina, pero lo que le digo, ni cerca, o sea, ni ha llegado a la primera conclusión sobre el tema. Claro, porque no se entiende todavía muy bien. Y eso Pero fue el lo que punto dije es, antes, ¿no? Precisamente no se entiende es porque ya es bien sabido que el cerebro es muy complejo de entender y eso es algo que se ha entendido también muy poco, o sea, el estudio de neurobiología como tal, o sea, serio, lleva muy poco tiempo como tal la ciencia natural, sin investigarla desde la perspectiva psicológica o desde otras ramas del conocimiento, que eso sí ya yo, no, igual tampoco lleva tanto, llevará 200, 300 años y quizás por ahí máximo 300, pero es que como tal la neurobiología con la herramienta, con la instrumentalización que tiene ahora, llevará, me atrevo a decir, 150 años o 100, pero si nos ponemos a hablar, pues es el primer herramienta que se utilizó para ver la, no sé, el paso sanguíneo del cerebro. Lleva muy poquito la neurobiología. Y por eso creo que se entiende tan poco del cerebro. Sin embargo, repito, todas las partes, varias partes que son de la parte cognitiva y racional, ya las máquinas lo han logrado, lo han estado conquistando y lo han conquistado ya. En unas van ahí, van encaminadas y en otras ya lo superó. Pero en emoción y sentimientos que no van ni cerca. Y precisamente porque la neurobiología también para que logre explicar exactamente con todo lo que conlleva que es, no sé, el amor, la felicidad, la tristeza, la ira, es complicado. O sea, hay unas definiciones de neurobiología, pero las definiciones llegan a ser muy, casi como yo siempre lo digo, a veces las explicaciones que da la ciencia suelen ser muy frías. Y muy frías es porque explican los acontecimientos neurobiológicos o interconexión que hay a nivel neuronal, pero no pueden explicar mucho más allá de eso. Cómo puede eso llegar a lograr mover a una persona para construir, eso lo hablamos también un poco en otro capítulo, para llegar hacer cosas, no sé, grandes, complejas o que puedan ser antilógicas, precisamente antirracionales. Y eso lo hemos hablado ya, bueno, en muchos capítulos, que precisamente es porque estamos basados en emocionalidad, en sentimientos, que logramos hacer cosas que parecieran antilógicas y antirracionales. Una máquina ni cerca de hacer eso, siempre va a actuar con un fin que es muy algorítmico, muy matemático. y por eso le digo que es muy raro que se enfoque en ese sentido para que las máquinas, o sea, por qué enfocarlas en que tengan emociones, ¿no? No veo el objetivo. Pues porque lograrían ser como nosotros, pero con un raciocinio 1000 veces mayor. O sea, serían un nosotros mucho más perfecto. Exacto, Precisamente pero ese. si Y expresan es que lo que le emociones en digo, sí, casi que el tendrían que solo, ser en el cierta solo, manera irracionales, el ¿no? solo Para que los expresen. nacimiento, el solo nacimiento del campo inteligencia artificial, ya se lo expliqué, o sea, nace hecho para imitar la inteligencia natural. Sin sentimientos, una máquina, o sea, una inteligencia artificial nunca se va a parecer a una natural. Sin emociones y sin sentimientos, nunca se va a parecer a una natural. Pero o sea, ni cerca, o sea, ni parecido. Porque incluso puede tener creatividad, incluso puede crear cosas, que eso ya existe y ya lo puede hacer la inteligencia artificial, pero sigue sin emociones y sigue sin sentimientos. Pero lo que le digo, no veo la, digamos que entiendo el enfoque, entiendo esa necesidad del humano de emular, de emularse en algo artificial, pero no veo por qué la inteligencia debería enfocarse en ese sentido. No. O sea, pienso que lo está viendo desde una perspectiva al revés. No es que el humano quiera emularse en una máquina, sino que quiere hacer que la inteligencia pueda ser tan avanzada como la del ser humano o superior. No emularse porque sería un fin muy vacuo, o sea, no sería un fin. No, o sea, no tendría sentido la inteligencia artificial. O sea, ¿para qué Google está desarrollando toda esa cantidad de inteligencia? Si al final yo lo que quiero es emular a un humano, que nos emulemos como humanos, pues que eso no tiene sentido. Aunque eso Por se lo menos debería desde la plantear perspectiva de la inteligencia artificial. lo fácil es que lo que plantean esta película de, ¿cómo es que se llama? Eh, Fantasmas en la máquina, no me acuerdo cómo se llama, Asimov. donde lo que hacen es coger un cerebro humano y llevarlo a un cuerpo robótico, ¿sí? Ah, ok. Claro, pero eso no es inteligencia artificial.
Pues digo, para solucionar el problema de que se quisiera convertir de una forma humanizar la robótica, pues sería un camino más rápido. Humanizar la robótica, pero pues sería, no sé, ¿para qué quiero humanizar la robótica? Porque, o Pero sea, no digo que trasplantar el cerebro, sino trasplantar la mente, si quiere, nomás. No el cerebro, sino la mente. yo no entendí el cerebro, usted dijo el cerebro. Sí, perdón, la mente es una de las cosas. Porque finalmente ella Ah, tampoco, el cerebro que ella tiene tampoco es humano, también es robótico, exacto. Entonces todo, sí, la mente. ok. Claro, pero eso es mucho más complejo. Que sería como uno de los fines también de la inmortalidad. Sí, pues sí sería uno de los fines, pero no la inteligencia artificial. Claro, porque usted sencillamente estaría trasplantando como estas conexiones, Claro, pero que igual de igual todas maneras tendría un grado de complejidad igual de duro, igual de fuerte, no sería tanto porque inteligencia de nuevo artificial. tendría que entenderse el cerebro en su totalidad, en lo absoluto, para comenzar a plantearse la idea de hacer eso. Pero el grado de complejidad pienso que es exactamente igual, o sea, eso es algo, yo no sé, no sé si algún día llegaremos a eso, de hecho. ¿Piensa que sí? ¿Sé qué cree? Mm, no, pienso que finalmente ese es el objetivo. O sea, la inmortalidad siempre ha sido el objetivo. No Entonces, sé, no le estoy preguntando si ese es el objetivo, le estoy preguntando si cree que algún día vamos a llegar a... Se lo va a yo lograr. creería que sí, pero pero planteando la cuestión de que no nos extingamos en lo espacial. Ok. Así, hipotéticamente, ¿en cuántos años usted diría que se lograría? Aunque también hay una cuestión, ¿no? Tendemos a tener un proceso cíclico muchas veces, ¿no? Como lo que le diga, lo que pasó con el oscurantismo y después el renacimiento. Entonces, no sé si, digamos, puede haber un avance, pero después puede volver el conocimiento a entrar en una época de oscurantismo. Entonces, si se da esta cuestión cíclica, quién sabe, y si no, eso es No, lo pero que claro, es. ya le estamos metiendo un factor ahí que se inventó. No, o sea, suponiendo que vamos en el orden que vamos. Sí, exacto. ¿En cuánto Suponiendo le que no va a pondría? haber, En cuántos años le pondría que estuviera eso? de pronto en 300 años. 300 años, 300 años. Uf, no sé, se me hace como muy poquito tiempo, pero es que, o sea, para el grado de complejidad que tiene, se me hace como Claro, poquito pero tiempo. mire que cada vez la ciencia avanza más rápido, Eso porque es ya, verdad, o sea, ya, exacto, entonces exponencialmente puede avanza. volverse. Sí, eso es verdad. Sin embargo, yo no sé, es complicadísimo. Es que es llegar a ese nivel, lo que le dije, no hay ni un artículo científico que hable de un avance, ¿no? Van a haber propuestas o teorías, pero y estamos, o sea, llegarán 300 años de cero a un nivel tan alto, por eso que se me hace muy poquito tiempo desde mi perspectiva. Obviamente no estoy diciendo que su perspectiva está mal, porque eso ya es hipotético. Pero desde mi perspectiva lo veo muy poquito tiempo, es por eso, porque sería de cero, y es que el cero, es decir, de cero a Pero lo no ni tan máximo, cero porque con la pero no hemos llegado al uno, no hemos neurobiología llegado, ya o se sea, está no hemos investigando, llegado a ¿no? ese cero, Precisamente. no hemos arrancado. Es lo que digo, o sea, si en 100 años por fin va el primer artículo de, la primera emoción de un, no sé, de un ratón, la más pequeña se la podemos usar un robot, de ahí comenzaría a contar, pero eso no se sabe si eso es en 100 años o en 50 o en 10. ¿Qué me iba a decir? Pero yo como veo que lo que le digo, el conocimiento cada vez crece casi en forma exponencial, pues pensaría que es posible, ¿no? Puede ser, puede ser. Ok, cambiando de tema, no sé si vio la física de nuestro universo 3. Sí, lo vi. ¿Qué tal te pareció? Estuvo chévere, sí, ¿Sí le muy chévere. gustó? Sí, Los y digamos, temas. me gustó como lo que usted pensó de cortarla y para centrarse ya pero creo que sigo el nombre, no sé si usted lo menciona ahí, O sea, no no, creo no que lo no. dije, no lo dije, pero acuérdense que este podcast va a salir por allá en 3 meses. Bueno, entonces puedo decirlo, ok. Sí, sí, porque en ese momento o espero, a ver, la idea es que el capítulo Sí, ya 4 y el la ha 5 ya esté. terminado. Lo chévere es que plantearlo, digamos, hasta el momento en que ya aparece Newton, que es, digamos, uno de los grandes Sí, sí, de sí, la ciencia. sí vio el cierre que le di, la conclusión que le di al final. Ujú. Le dije No, y lo como, interesante que de pronto hubo siempre una competencia entre quién fue el que originó el cálculo como tal, sí, se acuerda porque que se lo aunque hablamos en Lewis es el... muy fundamental, también se le da mucho mérito a Newton. Entonces hay una competencia en saber quién fue el que fundó Exactamente, el cálculo integral diferencial como tal. exactamente, exactamente. ¿No? Y De pronto ahí, ya cuando usted ya hable de Newton ya planteará esta cuestión. ya Pues, comencé a hacer el libreto, ya comencé a libretear. entonces,
esa es una cuestión interesante Claro, ahí que lo se voy a discute. plantear. Pero vea, ¿se acuerda que yo les había dicho cuando estábamos en el capítulo con Manuel que yo estaba segurísimo que Newton me iba a impresionar por el nivel de cosas que hizo? Mire que no me ha impresionado tanto, pero he llegado a la conclusión de que no es, o sea, es decir, Hooke hizo muchísimas mil veces cosas más que Newton, pero lo que, o sea, los desarrollos, los avances, ¿cómo decirlo? Lo que descubrió, es que todavía hay una polémica entre descubrimiento e invención. Pero bueno, a las conclusiones, hasta mejor dicho, a las conclusiones que llegó Newton son mil veces más revolucionarias que todos los anteriores. Pero, digamos, Galileo hizo más cosas, digamos, Hooke hizo más cosas. Huygens propuso, bueno, no sé si más cosas, pero varias cosas. Creí que Newton me iba a sorprender más en cuanto a todo lo que, como los otros me estaban sorprendiendo de un nivel que yo dije, wow, o sea, todo eso que hicieron es increíble. Creí que Newton también, pero por ese lado no me sorprendió tanto. Ahora, por lo que revoluciona la física y la matemática y el mundo, eso ya es otro nivel, ¿no? Eso ya es admirable 1.000.000 de veces %. Entonces, lo que estoy pensando ahorita es coger ese capítulo y dividirlo en dos. Un poquito la mitad hablar un poco de su historia, pues como un poquito bibliográfico se llama, biográfico, Biográficos, sí, y biográficos. la otra mitad explicando su teoría, porque precisamente ahí lo dije en el capítulo que usted dio, ¿no? Y es como, porque precisamente eso es una de las bases y bloques fundamentales, el primero para entender la física de nuestro universo, que es como se llama la serie. Porque la serie no se llama los científicos de nuestro planeta, se llama la física de nuestro universo, es porque quiero dar un planteamiento de entender yo se lo había comentado, ya se lo hablamos en el capítulo, si no me acuerdo mal, capítulo 5 ese es el Claro, capítulo 5. como lo que hace Newton de que fusiona la matemática con la física y le da como que les da como el fundamento como lo que se construyó en Newton, Totalmente, totalmente, como que esa es lo unión que es que hace. admirable, por eso es su revolución, porque cada uno como que tiene diferentes partes, pero este No, como que hace la arquitectura completa de lo que es la y que el ciencia güey, después. o sea, es esa frase cliché de Newton, pero que es en real, que el man pudo traducir que lo que hacía traer a esta manzana o a este lápiz, lápiz, al suelo es exactamente lo mismo que hace que la luna gira alrededor de la Tierra alrededor del Sol Ujú. y todos los planetas alrededor del Sol. Y uno dice, "Guau", o sea, pudo traducir algo de este tamaño a lo mismo que lo aplica el Sol, que es lo más grande que hay en el sistema solar, en la redundancia. O sea, es como que, uff, o sea, y en ese momento era lo más grande que había en el universo. Es decir, él pudo traducir de algo que puede ser lo más pequeño que había en el mundo, hasta ese momento, que puede ser si una pulga, aplica las mismas fuerzas, o sea, la misma teoría, la misma matemática, las mismas fuerzas que está en la pulga, está en el Sol. ¡Guau! O sea, esa fue la revolución, esa fue lo que dijo, uff, se explota, ¡puf! Dice como, o sea, como verga, güey. Sí, Es como la genialidad de un arquitecto que toma todas estas partes que están dispersas y las fusiona y forma una me estructura impresionó porque justo, yo completa. no sé si es coincidencia, puede ser un poco coincidencia, no ni siquiera coincidencia, sino como un sesgo cognitivo. El caso es que como acabé de hacer bueno, hace poquito hice la física de nuestro universo 2, pues como ahí hablo de Hooke, es muy impresionante que cuando se lo comenté a los biólogos, me dijeron, guau, es que, y nos lo comentó Manu en el capítulo que dice, claro, es Ujú, que sí. Hooke sentó las bases de la biología y por ahí arrancó la biología. Si hablamos con matemáticos, dice, uf, claro, Hooke propuso un nivel de matemática impresionante. Si hablamos con físicos, los físicos decían, claro, las leyes de Hooke de la elasticidad son tremendísimas para el campo de la física. Si hablamos entre ingenieros, decimos, claro, o sea, igual es aplicado a física y matemática, pero tenemos que saber las leyes de Hooke. Y lo más impresionante fue que hace poco estaba viendo a Ter, mucha gente la conoce porque es una youtuber viral que es arquitecta y justo estaba hablando sobre muchas, digamos, propuestas que hizo Gaudí, creo que fue Gaudí, es el arquitecto de la Sagrada Familia es Gaudí, ¿sí? Sí. Ujú. Se me fue ahorita, espero no estarme equivocando, pero creo que fue Gaudí. Fue cuando dijo, claro, es que Gaudí hizo esto y esto y esto y esto por unas bases que planteó alguien que se llamaba Hooke. Y yo, güey, o sea, este man, y yo lo digo en el video, hizo aportes en arquitectura. Obviamente no me quise meter tanto por ese lado, porque estamos hablando pues más de física matemática y pues del universo. Pero cuando ella comenzó a hablar de todo lo que propuso Hooke en el campo de la arquitectura y de todo lo que, es que no me acuerdo si es Gaudí, sí estoy casi seguro que es Gaudí, y de todo lo que Gaudí cogió de Hooke y se basó, y hizo todo lo que ha construido ese manito, o sea, es una revolución de arquitectura. Yo dije, uy, es que Hooke es un Dios ese man, o sea.
Es un maestro de maestros, impresionante. Es que no. De pronto el punto es que es tan diverso que quizá no tuvo este enfoque tan específico en Newton, No, yo no sé, que es es, que yo digamos, también he pensado mucho, he concluido mucho que Newton es que como todo envidioso, todo maldito, y yo siento que el man se encargó de eliminar, o sea, es verdad, eso sí no es que siento y que pienso, sino que el man sí eliminó muchas cosas de Hook, pero no tanto en información. Yo pienso que el man eliminó cosas en información de Hook. Yo pienso que el man, y yo pienso que el man sí pudo haberle dado muchas ideas muy importantes y muy interesantes para que Newton cerrara sus teorías, pero no lo quiso aceptar nunca y al revés, lo quiso fue desprestigiar de todas las formas. Yo pienso eso, esa es una conclusión mía. Pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, Newton, al parecer, lo que eso ya está escrito, eso no es opinión mía, desapareció las fotos de él, quiso desprestigiarlo de todas las formas posibles ante la Real Sociedad, de la, ¿cómo se llama? La Royal Society, sí, la Real Sociedad, que por ejemplo contra Leibniz también, cuando Leibniz presentó como todas sus pruebas a la Real Sociedad y las presentó Newton en ese tiempo, y eso lo estaba investigando ahorita para precisamente por el artículo que estoy, por el libreto que estoy haciendo. Newton en ese momento subió a la presidencia de la Royal Society y adivina que pues él era el presidente y recibió las dos, porque ahora se cargo de él y dice, ah, no, la que es verdad es esta, que es la de Newton. Y le quitó todo el prestigio a Leibniz, dijo, no, no hizo nada, o sea, no aportó ni miércoles. Es que Newton tenía una personalidad muy rara y entre rara era como entre un poco mal, o sea, era como mal, un poco, en cierta forma era mala gente en cosas sí, que sí, hizo. sí, es cierto. Y lo que dice puede ser cierto de que le robó mucho crédito a muchos. Sí, Entonces, sí. sí, o sea, o sea, un poco a Leibniz, un poco a Hook, un poco a todos, o sea, como que el man también como que peleaba con todo el mundo, como que, bueno, con muchas personas, como que llevaba la contraria a mucha gente, pero bueno, o sea, independientemente de eso, el man pues fue un genio. Y bueno, Claro. bueno, sí, sí, yo la partecita en la que digo, bueno, los adivinos, los oráculos, los tal, pero Ah, aquí la parte de a esta parte Hall. yo la disfruté haciéndolo, diciéndola, editándola, la disfruté tanto. Fue como, y alguien vino a ganarles en su propio juego. Halley. Ah. Y la predicción fue tan impresionante que, claro, por eso es que Ah, no, se me encanta, me encantó. No, ahorita con Newton, sí, voy a darle todo con Newton y ya seguir a la física de nuestro universo 4. Yo creo que ya podemos cerrar este capítulo, que ya es el tiempo. No sé Ujú, si quieras listo. cerrar con algo, concluir algo, decir algo al final o nada. Mm, no sé, no creo que, pues, tanto como conclusión no diría porque, pues, hemos como hablado de diferentes temas. Sí, Entonces, no sé si. o comentar algo. O ya cerramos. Si mm, quieres, cerramos ya también. sí, pues sí, diría que sí. Mm, Listo, bueno, gracias a listo. todos los que nos vieron, los que nos escucharon. Recuerden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Germán. Hasta luego.